Este capítulo es de película. Tremendo, tremendo. Por eso decían que el libro de los jueces tiene bastante violencia. Dios mío. Pero bueno, vamos a comenzar. El libro de los jueces sigue hablándonos acerca de la relación del pueblo de Israel con Dios durante el periodo de los jueces, como lo compartía mi hermana Cristina en el día de ayer. Debido a que no hubo un sucesor después de Josué, no hubo como un líder como tal, Dios nombraba jueces cada que el pueblo le compartía, le pedía, le rogaba, le intercedía ante él. Perdón, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a encontrar que en este capítulo 3 de los jueces, básicamente es donde empieza el gobierno de los jueces. La historia de los tres primeros jueces que, ¿cómo es? Ok, perfecto. De los tres primeros jueces que empezaron a reinar en Israel, ya reinando ellos en Canaán. Entonces, como empieza en el versículo número 1, diciendo que hubieron naciones que fueron dejadas allí para probar la fidelidad del pueblo de Israel. Y estas ciudades son, son dejadas porque ellos empiezan a mezclarse con las personas de los cananitas. El capítulo nos describe acerca de algo que Dios permitió para que esas naciones enemigas que quedaban allí, que pertenecían que no pertenecían a la tierra de Israel, ellos iban a probar esa fidelidad del pueblo. Y específicamente, pues ellas iban a ser utilizadas para poner a prueba las nuevas generaciones que no conocieron guerra, que no conocieron toda la travesía del desierto, del paso del Jordán. Ellos no conocían nada de eso. Era una nueva generación, habían pasado 40 años, más de 40 años, y esta generación no sabía de guerras, no sabía de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y estas naciones que quedaron allí, en este pueblo, eran cinco. Eran de los filisteos, eran diversas naciones de los cananías, los edonios, los heveos. O sea, estaban los filisteos, los cananeos, los sidonios y los heveos, que fueron los que quedaron allí para ser usados para enseñarles a pelear. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que aquí empiezan los tres primeros jueces que comenzaron a gobernar en el pueblo de Israel. En este orden comenzaron. El primero de ellos fue Otoniel. Después vamos a ir poco a poco a mirar quién era Otoniel, quién era Adot y quién era Sangar. Entonces, siguiente, Otoniel. De la historia de Otoniel, él era el hijo del hermano de, eh, de Cabed. En la historia de él nos cuenta de que él fue el que escogió por esposa la hija de Caleb. Y, y la historia nos dice que él tuvo varias batallas ganadas. Y la lección más importante que nos deja es la fidelidad y la obediencia que él tuvo. En Otoniel lo vemos de Jueces 3 del 7 al 11, donde vemos que Israel cayó en pecado y adoró a los Baales y a Acera, y Dios los entregó a Cusán Rasataín. Entonces ellos después de eso clamaron a Dios, intercedieron, entonces Dios les mandó a Otoniel como juez. Entonces Otoniel viene a ser el primer juez en Israel. Y entonces él levantó al pueblo, lo liberó. Hubo 40 años después de que él triunfó en las batallas, y pasaron 40 años que estuvieron en calma, en reposo.
Después de que Otoniel murió, entonces otra vez quedaron el pueblo de Israel, otra vez sin Dios y sin ley, como se dice, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces otra vez volvieron a caer, esta vez en manos de un rey que se llamaba Eglón. Entonces allí viene a nombrar Dios como juez a Ahod. La historia está ligada al castigo y la recompensa de Dios. ¿Quién era Ahod? Ahod era hijo de Gera, que era un hombre zurdo. Esto lo detalla por una simple, ah, un dato bien importante, que era zurdo. ¿Por qué era zurdo? Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Y lo vemos ahí en Jueces 3, del versículo 16 al 26, qué fue lo que él hizo. Porque Ahod fue el que él asesinó a Eglón, que era el rey. Y él, pues ¿qué pasaba? Como él era zurdo, su armamento lo puso en su muslo o en su pierna o su lado derecho. Cuando ellos van a llevarle, fue lo que estuvimos leyendo, la hermana Elia nos leía, fueron a llevarle un presente al rey. Entonces nadie se percató de que él estaba armado, porque regularmente, o sea, los armamentos se utilizaban al otro lado, pero como él era zurdo, lo utilizó en el lado derecho. Entonces ahí vemos lo que pasó en la historia de que él llegó a visitar al rey y le llevaron un presente para que el rey los aceptara. Y en el momento en que él ya se iba a ir y todo el mundo se alejó, él se quedó solo con el rey y entonces sacó el puñal que lo tenía en su lado derecho con su mano izquierda y apuñaló al rey. Y dice allí que le clavó la estaca en su vientre y que le sacó hasta el excremento. Fue una muerte terrible, pero solo estaban él y el rey ahí solos, nadie se dio cuenta. Entonces él lo dejó ahí tirado, salió rápidamente, cerró las puertas y cuando todos los principales vieron que las puertas estaban cerradas, pero sintieron el olor, digámoslo así, ellos no se percataron qué estaba pasando, que no se daban cuenta de que ya su rey estaba muerto. Ya se había alejado a Ot cuando ellos entraron y vieron que su rey estaba ahí tirado. Y entonces de esta manera, Jabot como juez liberta nuevamente al pueblo de Israel. En la siguiente diapositiva vemos el tercer, eso es como una reseña breve acerca de viendo cada uno de los tres jueces que fueron ahí en este capítulo nombrados en el pueblo de Israel. Sangar es el sucesor de Ahod y de él no se dice mucho, solo que era hijo de Anat y que derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Ahí en la palabra dice que él utilizó una aguijada, que es muy distinto a lo que se usa para matar los bueyes. Es algo que yo averigüé y eso es como una lanza, pero que en la punta tiene como un chuzo y eso es una aguijada. Entonces, con eso, él mató 600 filisteos y también liberó al pueblo de Israel. Esto lo vemos en Jueces 3:31. Y luego él duró su digamos, tiempo durante el juicio que él estuvo fue de 47 años. Y él comenzó a ser juez de Israel cuando tenía 38 años. Y su nombre significa el que huye. Y este fue el tercer rey, no, perdón, el tercer juez de Israel. Bueno, continuando con la siguiente, ahora sí vamos a desglosar un poco el capítulo, porque les di fue como así, como algo a grosso modo, lo que significaban los tres jueces que fueron nombrados, porque de eso se trata este capítulo. ¿Cuál fue la lección que básicamente nos enseña Jueces capítulo 3? Nos habla de que los israelitas, ellos no expulsaron a los cananeos.
Y Dios dejó estas naciones para darles como una lección, para ponerlos a prueba, para que ellos fueran enseñados a las nuevas generaciones a participar en las guerras, porque ellos no sabían de guerras. Esta nueva generación no había vivido ninguna guerra. Entonces ellos empezaron a cohabitar con los cananeos. Y resulta que ellos le dieron la espalda a Dios y no empezaron a cumplir los mandatos de Dios. Y estos hijos de los israelitas se casaron con las hijas de los cananeos. Entonces, en la siguiente diapositiva, miramos un dato muy importante. Lo que significa la fidelidad de Dios. Porque a pesar de que el pueblo de Israel le fue infiel al Señor, volvió a caerse, se mezcló con las hijas de los cananeos. Aquí en Jueces 3 vemos que nuevamente Dios es fiel. Él muestra su fidelidad, porque su fidelidad es inquebrantable. Él siempre es fiel a su pacto. Cuando los israelitas clamaban, ellos clamaron con angustia porque se vieron otra vez que estaban en manos de reyes que lo estaban, por ejemplo, cuando ellos estaban bajo el reinado del rey Eglón, el rey era rey de Moab, fueron por 18 años que fueron sometidos. Entonces, ahí fue donde ellos vinieron a clamarle al Señor y el Señor los escuchó y el Señor los respondió y para liberarlos es cuando Él les manda estos jueces para que los guíen y los dirijan y los puedan liberar de manos de estos reyes. Entonces ahí vemos que el tema principal de este capítulo se trata de la misericordia y la compasión divina, porque ese es el mensaje que es primordial aquí, porque por causa del pueblo y de la infidelidad del pueblo se muestra la fidelidad de Dios. Ahora, ¿cuál fue las consecuencias de esa desobediencia? Una de las lecciones que encontramos aquí en este capítulo 3 de Jueces, de las más graves consecuencias, fue la desobediencia a Dios, porque los israelitas siempre, repetidamente, caían en la idolatría, en el pecado, y eso llevaba a la opresión y porque ellos recibían la opresión por los poderes de los extranjeros. Entonces, este patrón de comportamiento destacaba siempre la importancia de permanecer fieles. O sea, ¿por qué? Porque siempre ellos iban a la idolatría, se mezclaban con los impíos. Y entonces ahí, cuando ya se veían bien mal y bien sometidos por el rey, empezaban a clamarle nuevamente al Señor. Entonces vemos el permanecer fiel a los mandamientos de Dios y los peligros de asimilarse con las culturas paganas, esa era una de las consecuencias. Entonces ellos empezaban a padecer sufrimiento y ellos entonces esta parte de pasar por este peligro, de pasar estas pruebas, entonces ellos venían y les servía como recordatorio que ellos tenían que volver al Señor, volverle a clamar, porque siempre, siempre estaban en el pecado y entonces encontraban la necesidad de volver a tener un arrepentimiento. Y esto, hermanos, se volvía como un ciclo. Era una cosa repetitiva. Siempre era lo mismo. Caían en pecado, se descarriaban, se unían a otros dioses y venían, pedían perdón, Dios los ayudaba y cuando pasaba el tiempo volvían a lo mismo. Cada que moría un juez, entonces ellos como que quedaban sin líder, quedaban libres y volvían otra vez a las cosas paganas, a la idolatría y seguían en lo mismo, hasta que se veían bien mal y volvían a clamarle al Señor. ¿Qué pasó? Hubo un tiempo de el empoderamiento del Espíritu Santo. Como vemos ahí, cuando estuvo de juez Otoniel, Ad y Sangar, estos son los primeros tres jueces, se destaca un empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de estos jueces. Por ejemplo, el éxito que tuvo Otoniel se le atribuye a que el Espíritu Santo vino sobre él. Eso lo vimos ahí en Jueces 3, el versículo 10. Vemos la audacia y la valentía de Adón,
que fue y visitó al rey Eglón y fue capaz de matarlo, él solito. Vemos la hazaña y la extraordinaria valentía también de Sangar, que fue capaz que con una aguijada de bueyes pudo vencer 600 filisteos. Entonces, esto lo llamamos como un empoderamiento del Espíritu Santo, porque fue un tema que enfatizó como la importancia de depender del Espíritu Santo para que los guiara, para que les diera la fuerza, para que les diera la victoria sobre la vida del pueblo de Israel. Entonces, fue muy importante porque incluso ellos, había uno de ellos que no era israelita, pero a pesar de todo, Dios siempre estaba con ellos. En Jueces 3, del 1 al 6, vamos a empezar a desglosar por versículos, pero vamos a coger unos cuantos. Entonces, de Jueces capítulo 3 del versículo del 1 al 6, vemos que el Señor dejó estas naciones para prueba. Entonces, ¿qué enseñanza nos da? La enseñanza que encontramos aquí es de que muchas cosas Dios las utiliza para probarnos, porque el Señor dejó estas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas, a los que no habían conocido las guerras que ellos habían pasado, ni ahí en Canaán, ni antes de eso. Y lo hizo para enseñarles a pelear en la guerra en todas estas generaciones de los israelitas que no tenían la experiencia en el campo de batalla. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, el Señor las usa para eso, para probar nuestra fidelidad, para probarnos en tiempos que necesitamos mantenernos más en Él, para que podamos ver su fidelidad, para que podamos ver que a pesar de todo, Él está ahí con nosotros. Luego, en Jueces, el capítulo 3, del versículo 7 al 11, miramos cómo el Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, que fue el que guió a los israelitas en esta lucha contra el Cusán Rizataín, y así como Dios ayudó a Otoniel a derrotar al enemigo, después de esto hubo 40 años de paz en la región, hasta que murió Otoniel. ¿A qué les quiero llevar? De que siempre cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios por ayuda, Dios estaba ahí. Y no solo les enviaba a su juez, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre ese juez que él mandaba y lo apoyaba, le daba su valor, le daba las formas como luchar para que sacara en victoria al pueblo de Israel. Y en el versículo del 12 al 30, ahí es donde vemos nuevamente que los israelitas volvieron otra vez, hicieron lo malo, siempre como repite la palabra, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Hicieron cosas que no le agradaban al Señor. Y por eso el Señor le dio el poder a Eglón. Cuando Eglón fue nombrado rey, el rey de Moab, para que derrotara a los israelitas por ellos haber hecho cosas que no le agradaban al Señor. Entonces Eglón recibió ayuda. Tú lo sabes, Jehová. Lo que quieres agradar. Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, en este capítulo 3 de Jueces se demuestra la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto. Y es lo que nosotros también debemos siempre recordar. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su pacto, a pesar de nuestras infidelidades. Mire que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios siempre permaneció fiel. Y cuando los israelitas clamaban al Señor en su angustia, el Señor siempre les levantaba un juez para liberarlos. Entonces, el tema de la misericordia y la compasión divina es el mensaje central de este capítulo. ¿Por qué? Porque podemos ver la poderosa mano del Señor ahí ayudándoles, ahí fortaleciéndoles. Porque Israel siempre volvió a pecar y Dios les entregaba siempre en manos de los enemigos, pero cuando ellos clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez. Y entonces ahí siempre el Señor estaba con ellos.
dándoles lecciones, pero siempre apoyándolos, sacándolos en victoria. Y en el versículo 31 de Jueces 3, vemos que Sangar luchó por el pueblo y su vida tuvo un impacto extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para salvar a la nación de Israel. Eran hombres valientes, usados por Dios, puestos por Dios como jueces sobre el pueblo de Israel para que ellos sacaran al pueblo en victoria. Quiero darles como un contexto histórico de lo que pasó durante ese tiempo. Y como contexto histórico, tenemos que el periodo de los jueces sigue a la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. ¿Por qué? Porque esto precede al establecimiento de la monarquía que traía en Israel. Pero durante este tiempo, Israel era una confederación suelta de tribus, o sea que eran como un gobierno, sin un gobierno central. O sea, lo que les estaba diciendo antes, no hubo un sucesor de Josué, mi hermana Cristina también habló de eso ayer, no hubo un líder, así como Moisés dejó a Josué, no hubo un líder que Josué lo dejara en el pueblo de Israel. Entonces, Josué 3 nos proporciona una visión de la naturaleza turbulenta que se vivió en el pueblo de Israel. A menudo que fue caótico este periodo, los israelitas caían siempre, repetidamente, en ciclos de pecado, de opresión y luego de arrepentimiento y de liberación. Era como lo que siempre ellos vivían. Entonces, este capítulo nos ilustra como el comienzo de esos ciclos y que enfatiza las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces es la forma en que nosotros vivimos, hermanos. O sea, vivimos un ciclo repetitivo. O sea, nosotros miramos en la historia cómo se comportaba el pueblo de Israel y muchas veces es como nos comportamos nosotros también. Siempre estamos así. Cuando estamos bien con Dios, Dios nos da la victoria. Pasa un tiempo y entonces nos olvidamos tal vez de lo que Dios nos ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado y caemos otra vez en las cosas del mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece y volvemos a la infidelidad y volvemos a traicionar la palabra del Señor, volvemos a las cosas del mundo, nos dejamos tentar de las cosas del mundo, nos atraemos por las cosas del mundo y cuando nos vemos que estamos ahí bien perdidos otra vez, bien ahogados, volvemos a clamarle al Señor. Pero Dios es tan fiel que no importa que nos apartemos, que no importa que volvamos atrás, Él siempre permanece fiel y siempre está ahí para levantarnos otra vez en victoria, para perdonarnos y mandarnos un juez, mandarnos un ángel, mandarnos algo, alguien que nos vuelva a levantar y que nos lleve nuevamente en victoria. Amén. Bueno, como temas teológicos, uno de los temas teológicos centrales que vemos en Jueces 3 es la soberanía y la misericordia de Dios, que a pesar de la infidelidad recurrente de Israel, Dios levanta a los jueces para liberación. Yo quiero recalcarles y recalcarles bien este tema porque es muy importante tenerlo en cuenta, porque fue la necesidad de Dios levantar esos jueces. Era porque si él tenía su misericordia y a pesar de la infidelidad que tenía el pueblo de Israel, Dios ponía estos jueces para liberar al pueblo de sus enemigos. Esto nos demuestra el compromiso inquebrantable de Dios para con el pacto con el pueblo de Israel. Incluso cuando ellos no cumplían con su parte del acuerdo. Ustedes recuerdan que siempre Josué les decía, Moisés les decía, siempre no se aparten de mi palabra, no ni a derecha ni a izquierda, sigan los mandamientos, sigan los pactos, no se aparten del Señor. Pero ellos por un oído les entraba y por el otro les salía. Y entonces ellos siempre terminaban apartándose de la palabra. Entonces, además, este capítulo también destaca la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y las graves consecuencias de la idolatría y de la asimilación con culturas paganas. Eh, era en esto el hermano Jorge,
creo que era el que estaba dando el capítulo 1, y estaba hablando de lo que afecta una nueva cultura. Y yo me ponía a pensar en el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí a Canadá y traíamos nuestros hijos pequeños y ellos prácticamente crecieron acá, ¿cómo influencia la cultura? ¿Cómo influencia las costumbres de otro país, de otras ciudades? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos llegaron a Canaán y se dejaron sus hijos que nacieron ahí porque ya habían pasado 40 años, esto fue una nueva generación, nace toda esta nueva generación ahí y se dejaron influenciar. ¿Por qué? Porque dejaron gente que ellos no debieron haber dejado. Ellos debieron haber desarraigado a todo el pueblo, pero no, ellos dejaron gente ahí y esa gente también tuvo hijos y cuando crecieron los hijos del pueblo de Israel, se casaron con las hijas de los cananeos. Y ahí y empezaron a seguir a sus dioses, a adorar a sus dioses paganos. Entonces ahí vemos el pecado que lo veíamos ayer con mi hermana Cristina, que esa consecuencia de ese pecado hasta el día de hoy se está pagando la consecuencia. Entonces vemos la importancia, hermanos, que muchas veces las malas decisiones, las malas, los errores, a veces se paga el precio, un precio muy, muy alto por cosas así. Y el pueblo de Israel pagó ese precio. Jueces 3 nos muestra un ciclo repetitivo en Israel. Un pecado, opresión, clamor a Dios, liberación, paz. Dios siempre levantó jueces para rescatar a su pueblo cuando clamaban a él, pero ellos siempre volvían a caer en la idolatría. Aquí encontramos la conclusión, que ese capítulo fue muy rico y multifacético, que nos proporciona valiosas ideas sobre la naturaleza cíclica de la relación de Israel con Dios durante el periodo de los jueces, a través de las historias de Otoniel, de Ahod y de Sangar. Aprendemos sobre las consecuencias de la desobediencia y de la fidelidad de Dios. El empoderamiento del Espíritu Santo. El uso de medios no convencionales para lograr propósitos divinos, como lo que hizo el juez Ahod. Y estas narrativas nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a Dios, de depender de su Espíritu y de confiar en su capacidad para usar incluso a las personas y a las circunstancias más improbables para su gloria. Nos lleva a reflexionar, porque Jueces 3 es un libro, un capítulo que ha sido inspirado para buscar la liberación de Dios en nuestras propias vidas y a permanecer firmes en nuestro compromiso con el Señor. Es una enseñanza muy buena, diría yo, porque este capítulo siempre nos describe a Dios como ese Dios fiel, ese Dios que aunque nosotros seamos infieles, siempre permanece fiel, porque hace las cosas que suceden a nuestro alrededor para bien de nosotros. Como dice su palabra en Romanos, dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y si clamamos a Él y si le pedimos a Él, Él siempre está ahí, presto para ayudarnos, no importando nuestros errores, nuestros pecados, nuestra infidelidad. Él siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para permanecer siempre fiel. Amén. Bueno, ya concluimos el capítulo 3. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Preguntas. A ver, número Llegó 1. la parte que más le gusta a Jorge. A ver, la fanfarria, lístemela. Bueno, Bueno, los grillitos. ¿cuál fue el tema No se escucha. principal? No se Muy escucha. pasito, muy pasito. Ahora sí. Póngame eso más duro para que me lo despierte, que creo que ya me durmieron. ¡Eso! El, Esa es. el tema principal
Al hermano. tema principal, ¿cuál es? Sí, el tema principal es el que es cuando que el Señor eh, ah, el Señor prueba al pueblo de Israel. Apartando ciudades. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien más que me quiera? Está bien, mi hermano, está bien la respuesta, pero ¿alguien más me puede ser más específico cuál es el tema principal? Si ustedes miran su capítulo, mi amado, el capítulo de la Biblia se lo dice ahí mismo, si lo miran. ¿Por qué le Sí, sopla? Eso es cheating. Ay, Naciones que fueron, Eso, fueron. ¿Continúa? las naciones que naciones fueron que dejadas fueron para probar a dejadas para Israel. probar a Israel. Eso. Amén. Y entre ellas también nos lleva los subtítulos. También la libertad a Israel y la libertad a Israel de Moab. Cusán Rizataín, ¿no? Amén, amén. Y a libertad a Israel de Moab también, ¿no? Sí, exacto. Gloria a Dios, sí. Muy bien, gloria a Dios. Muy Amén. bien. Número 2. ¿Cuáles eran los nombres de los primeros 3 jueces de Israel? En orden. Otoniel fue el primero. Amén. Ahot y Sangar. Perfecto. Deme una, No deme te una dejan carácter. contestar nada, no dejan vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar el sábado. Ay, a ver, ahorita denme una característica específica de cada uno de esos jueces. De qué pasó con Otoniel, con Oad y con Sangar. Esa pregunta está profunda. Amén. A ver, el que Yo se respondió lo repetí ahorita. varias veces. A ver, el que respondió ahorita, hermano Jairo. Dele. Bueno, A ver, Otoniel, Dice que una de las características de cada uno de ellos era que realmente Dios estaba con ellos porque eran seleccionados y escogidos por Dios para poder libertar y entrar en toma de decisiones basadas en lo que Dios establecía alrededor de ellos. Y Otoniel que era zurdo, ¿no? no. no, el ¿No que era era Otoniel? zurdo era Od. Era Od, eso, Od. Od era esa es una buena característica. Esa es una característica que usaba Muy bien bien. ese puñal. Bien, bien. Y era asesino. Sí, era malo, hasta sacaba excremento ese hombre. Sanguinario, sanguinario. Esa característica es muy particular. Sí. Está profundo. Aprovechaba, Ay, Dios mío. hermano. aprovechaba para poder No, encariñarse bien, no. calarse bien el arma, escondérsela bien. Una Ay, hermano. característica que mataban, los tres mataban gente. A mí me dio hasta miedo escuchar eso. Sí. No, y una No, característica, hermano, si le dio miedo a eso, espera el capítulo de mañana. Ese sí está Ay, más bueno. Señor. algo relevante fue en Otoniel, en el versículo 10, que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él Amén. Sí, y que buen juzgó punto. a Israel y salió a la batalla. Sí, una de las importancias, yo lo dije, fue la fidelidad y la obediencia que él Amén. tuvo a Dios. Amén. A ver, y deme una característica de Sangat, que no se habló mucho de él, pero que utilizó Fue para el que mató matar. a 600 hombres de los Ajá. filisteos con una aguijada de buey. Eso, Tremendo. perfecto. Muy bien. Esa gente era un fla. Es increíble. Ese juzgó 47 años a Israel. Sí, oye. Bueno, ¿cuál fue la principal lesión de Jueces 3? ¿Cuál era la lesión? O sea, yo les dije que esa era como... Que a pesar de que La el pueblo fidelidad. Perdón, hermano, siga. Perdón, hermano. Que a pesar que el pueblo Era infiel. era infiel, exacto. Era infiel.
Dios siempre perdona. Dios siempre estuvo ahí para socorrerlos. Perdonar. Ay, pero el Mm. esposo tenía que saber la respuesta, claro. No me la dieron, no me la dieron. Que a pesar de la Y- desobediencia de Israel, tras irse tras la idolatría, irse tras dioses ajenos, abandonar a Dios, Jehová Sí. permaneció fiel. Para su Amén. La pueblo. idolatría, sí, sí, Y, claro. Y es bueno hacer y memoria. otro, Ajá. Sí, amén. habla usted, mi Amén. hermana. Otro punto que resaltó la hermana fue que lo relacionó basado a lo que pasó anteriormente y lo que está viviendo el pueblo de hoy, que muchas veces nos acomodamos y nos olvidamos de cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas y luego cuando nos vemos en el charco del llanto, ahogándonos, entonces volvemos a clamar y Él por su amor y su misericordia y su fidelidad vuelve otra vez al rescate de cada uno de nosotros. Amén, amén. Porque a Se Dios, a Dios le encanta aprendió bien la clame, lección, mi hermano. hermano. Aprendió muy bien la lección. Amén. Amén. A ver, ¿qué significa cuando les hablé de que los jueces tenían un empoderamiento del Espíritu Santo? ¿Qué significaba? O sea, ¿qué representó eso en la vida de los jueces? La obediencia, hermana. Claro. La obediencia, porque ese hombre paía ante el rey, así con ese regalo, y de repente todo el escenario preparado para ir a actuar, sin pensarlo 3 veces. Mire, ay, 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 a la Amén. boca Ahí, de buitre que se fue a meter. en Jueces 3:10 nos habla de eso, porque tanto en las historias de cada uno de los jueces pudimos ver que se destacó el empoderamiento del Espíritu Santo porque tuvieron éxito. Entonces vemos el éxito de Otoniel y eso se le atribuye al empoderamiento del Espíritu de Dios que vino sobre él. Ahí lo dice en Jueces 3:10. Vemos la astucia y la valentía de Adón y vemos la hazaña extraordinaria de Sangar, que solo con una guijada de bueyes mató 600 filisteos. Pero vemos que eso mostraba era que ellos tenían un empoderamiento del Espíritu Santo que estaba con ellos para darles esa victoria. Amén. 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 Bueno, y la última, ¿qué enseñanza nos deja? Y esto sí me gustaría que los que puedan contestar me digan personalmente, ¿cuál es la enseñanza que este capítulo deja para sus vidas? ¿Qué les enseñó? ¿Qué nos enseña La este capítulo? obediencia, la obediencia. Amén. Yo, Amén. mira, en ese capítulo podemos aprender de que a pesar de que nosotros somos, bueno, o el pueblo de Israel y también para nosotros somos desobedientes, somos tercos, que nos dejamos llevar por las cosas del mundo, o sea, nos apartamos de Dios, Él sigue siendo fiel y Él siempre está allí con sus brazos abiertos para acogernos y siempre nos da la oportunidad para salir adelante triunfantes, o sea, Él nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos apartamos y Él está allí, siempre para sostenernos con su amor y con su misericordia. Esa es la Amén. enseñanza, o sea, la obediencia a nosotros, la fidelidad de Dios, la desobediencia a nosotros, la fidelidad de Dios. Amén. 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 Algo bien importante aquí es que en los primeros versículos nosotros vemos que el Señor permite que estos jóvenes conocieran la guerra, ¿ya? Conocieran la guerra y fueron probados, y fueron probados y para saber si, mira, aquí dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que había dado a sus padres por mano de Israel. Es como lo que la hermana estaba hablando ahorita, que si nosotros permanecemos fiel, Dios aún más fiel, porque aún nosotros en nuestra desobediencia siempre Dios permanece fiel. ¿Ya? Lo que Dios quiere de nosotros siempre es obediencia, porque Él siempre va a permanecer fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Fanfarria, Ahora, hermano, fanfarria. ahora, perdón, hermano, que yo me tomo a veces. Perdón, pero siga, mi hermano. Otro punto es que no sé no sé en qué punto es que yo estaba leyendo ahora, porque yo me leí el capítulo después de que ustedes lo leyeran, y estaba viendo que en realidad lo que me enseña a mí este capítulo es que aún nosotros cuando estemos en las pruebas, nosotros estemos en prueba, nosotros tenemos que prácticamente tener la confianza de que Dios nos va a sacar victorioso. Hay un versículo en la Biblia que dice, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Porque Amén. sabemos que en medio de esa prueba el Señor nos va a dar la salida. Pero eso sí, siempre y cuando nosotros tengamos confianza en Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Amén. Para mí un aprendizaje basado a lo que ya me expresaron mis hermanos, que era la obediencia. Y algo que me enseña es que realmente si nosotros fuéramos más fiel a estar dentro de su presencia, aún los ataques que el enemigo ya tiene pronosticado para nosotros fueran revelados en nuestra vida antes de, no es como una forma de que no vamos a pasar por la prueba, sino es que vamos a tener estrategia para resistir y no ser tan humanamente golpeados. Y realmente que independientemente de nuestra infidelidad, porque no siempre cumplimos lo que le prometemos al Señor, porque siempre hay algo que nos desenfoca. Dios siempre procura que nosotros volvamos al redil del cual Él nos está guiando. Es como la oveja que va a la manada y siempre hay una que se aparta, pero en este caso no sería una, sino varias. Y Él siempre trata de que ese grupito que se aparta, que se desconecta, vuelva otra vez a la vida, que es Él. Amén, amén, gloria a Dios. Así es, mi hermana. La verdad que siempre en la palabra encontramos ese llamado de parte del Señor a que le seamos fiel, a que permanezcamos siempre ahí en la brecha y siempre buscando su presencia, su voluntad, y que sabemos que con el Señor siempre vamos a tener la victoria. Siempre fue así con su pueblo de Israel, a pesar de su infidelidad, a pesar de su idolatría y de su abandonamiento del Señor, siempre obtenían la victoria. Siempre el Señor les daba de una u otra manera, les ayudaba a tener la victoria. Y la tuvieron por muchos años y podían vivir en paz y en tranquilidad, gracias a que el Señor estaba con ellos. Amén. Amén, hermana. Me gustaría compartirle también algo que pude notar en cuanto a la enseñanza que nos deja el capítulo. Me llamó mucho la atención lo que usted leía en el versículo 10, que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, llegó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra 40 años. 40 años. Entonces, me enseña, mis amados, de que debemos de depender nosotros completamente del Espíritu Santo, porque el gran legado que dejó Toniel fue precisamente porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Amén. Y ahí fue que él empezó a juzgar, y ahí fue que él entonces pudo destruir al rey de Siria, ¿verdad? Sí. Y esto fue lo que llamó mi atención. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe qué me trae a la mente en estos momentos? Si el Espíritu de Dios venía sobre ellos, que en ese momento el Espíritu de Dios no estaba presente como lo está con nosotros ahora, porque fue el Espíritu de Dios que en Jesús nos dejó para que fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestra guía. Entonces nosotros podemos contar con esa presencia del Espíritu Santo para que nos ayude,
para que nos ayude en nuestro diario vivir, porque todos los días tenemos ataques, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero ahí está el Espíritu de Dios con el que podemos contar para salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún aporte más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Quedaron todos claros. Eso espero. Estamos sobrados. Amén. Bueno, gloria a Dios. Muchas gracias por esta noche. Gracias por su atención, por su presencia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, esperamos que pongamos en práctica todo lo que el Señor nos quiere enseñar y que esta palabra lleve su fruto. Amén.